Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Lo que vamos a hacer ahora en este momento es empezar el tema de trastornos del ciclo menstrual, amenorreas, para dar continuidad a las clases teóricas. Para que nosotros podamos entender por qué una paciente no menstrua, pues definitivamente lo primero que nosotros tenemos que saber es cómo menstrua normalmente una paciente. Para que una paciente menstrue normalmente debe haber una continuidad, se puede decir, del eje hipotálamo, hipoficiario y ovario. Lo sabemos, el hipotálamo produce una serie de hormonas, la GnRH especialmente, dentro de las hormonas, para que actúe a nivel de la hipófisis, para que la hipófisis produzca las gonadotrofinas, ¿no? Que es la FSH y la LH, y estas vayan a actuar a través del ovario. ¿Para qué? Para que produzcan una estimulación de los folículos ováricos, para que madure el folículo, ovule, y si es que no se produce un embarazo, luego se va degradando hasta llegar a un cuerpo lúteo y se va degenerando. Todo esto va teniendo sus cambios físicos en el cuerpo de la mujer, y aquí podemos ver en la parte de abajo cómo van subiendo las hormonas, ¿no? Al principio hay una elevación de la hormona del estrógeno, seguida por una elevación de la progesterona en la segunda parte del ciclo, siendo que se dice que justamente esta hormona, la progesterona, que sube en la fase lútea y después tiene un descenso de sus cantidades, es la principal causa de que la paciente menstrue, ¿no? Justamente esta parte es muy importante que entendamos, porque en la parte de diagnóstico y tratamiento justamente tenemos que ver si la paciente tiene una cantidad de hormonas normales, si su estrógeno, si la paciente tiene estrógeno y si la paciente tiene buena cantidad de progesterona, ¿no? Entonces, entender lo normal es fundamental para podernos dar cuenta de lo anormal. Como concepto, ¿qué es la amenorrea? Se dice que la amenorrea es cuando una paciente, cumpliendo los 13 años de edad, no tiene caracteres sexuales secundarios siquiera. O a los 15 años de edad, que la paciente no menstrue, aunque haya tenido presencia de algunos otros signos de pubertad, ¿no? A estos dos primeros conceptos los agrupamos como amenorrea primaria. Y la amenorrea secundaria es cuando una paciente ya ha tenido menstruaciones, pero se le han cortado durante un equivalente a 3 ciclos o hasta 6. Justamente es esta diapositiva que nos vuelve a mostrar lo mismo, ¿no? La amenorrea primaria, la mujer que nunca ha menstruado y es mayor de 15 años, aunque tenga caracteres, y hemos dicho, y la amenorrea secundaria, las mujeres que ya han menstruado regularmente, pero que en un momento dado dejan de menstruar. 3 ciclos consecutivos. Existen causas de amenorreas fisiológicas que tenemos que saberlo, ¿no? Hay causas de mujeres que no van a menstruar, pero no están enfermas. La menopausia, que se produce entre los 45 y 55 años de edad. En la lactancia, ¿no? Por la liberación de la prolactina, se produce la disminución de la liberación de las gonadotrofinas. Es justamente esa la razón porque usamos la lactancia como método anticonceptivo, ¿no? Porque el ciclo ovárico pues se corta por un tiempo determinado. Antes de la pubertad, las niñas, antes de los 10 a 14 años, en la mayoría de las mujeres, y la causa más frecuente de amenorrea fisiológica pues es el embarazo, que siempre tendríamos que pensar o descartarlo en una paciente que nos venga con amenorrea de secundaria. Tenemos varios tipos de clasificaciones. En un libro encontrarán una y en otra encontrarán otra, pero he tomado una o dos que me parecen más interesantes y más didácticas, ¿no? En esta clasificación que vemos en esta diapositiva, la clasificamos en 3 tipos de amenorrea. Amenorrea de causa central, amenorrea de causa gonadal y amenorrea de causa genital. Entonces, como habíamos visto en la anterior diapositiva que todos los órganos tienen que estar bien para que funcione una menstruación, decimos que la amenorrea de causa central es por causa justamente a nivel del cerebro, ¿no? Alteración a nivel del hipotálamo, alteración a nivel de la hipófisis o alteración a nivel de las hormonas de la prolactina, ¿no? que produce hiperprolactinemia de la hipófisis. La alteración gonadal a nivel del ovario justamente se da cuando existe una falla del ovario, una alteración por múltiples causas que puede haber, o el síndrome de ovario poliquístico y algunos tipos de endocrinopatías que también pueden producir falla a nivel de las gónadas, de los ovarios. Y alteraciones genitales, alteraciones realmente a nivel de los genitales internos, ¿no? Que puede ser alguna alteración a nivel del útero o alguna alteración a nivel del ovario o del tracto, de la vagina, perdón, o del tracto de salida. Esta es otra clasificación.
¿no? En la cual clasifica más que todo por la etiología en amenorreas de causa genética y amenorreas de causas adquiridas. De causas genéticas tenemos varias, vamos a revisarlas con calma, ¿no? Y amenorreas de causas adquiridas. Esta clasificación es muy interesante, pues la voy a desarrollar, ¿no? Porque te da esa capacidad de discernir, ¿no? Qué tratamiento incluso puedes hacer a cada paciente, ¿no? Porque dependiendo si son causas genéticas, pues los tratamientos ya son más complicados también, ¿no? Y las causas adquiridas muchas veces sí se puede hacer un tipo de tratamiento un poco más accesible para la paciente. Entonces, ya haciendo un poquito de clasificación causal, tenemos también la amenorrea con causas anatómicas y amenorreas con causas hormonales endócrinas. Eso es lo que vamos a desarrollar. El primer gran desarrollo que vamos a tener es eso. Vámonos a la siguiente diapositiva. No se olviden de esta, que estamos haciendo la clasificación causal de la amenorrea, de causa anatómica y de causa hormonal y endócrina. Empezaremos con las causas anatómicas. Dentro de los defectos anatómicos tenemos defectos hereditarios y defectos adquiridos, ¿ya? Justamente los defectos hereditarios tienen cierta regularidad, son más o menos comunes, donde podemos ver alteraciones a niveles de los conductos de Müller, generalmente, que son alteraciones que se da a nivel del embrión del feto, ¿no? Es decir, cuando la mujer era un embrión dentro de su madre, se han producido estas alteraciones, donde podemos hablar de la presencia de un útero doble, útero didelfo, la presencia de tabiques a nivel del útero, a nivel de la vagina, o la presencia del himen imperforado, que son causas muy frecuentes de amenorrea primaria, generalmente, ¿no? Tenemos defectos adquiridos de los defectos anatómicos, ¿no? Los defectos adquiridos generalmente son a nivel del útero y generalmente son causados a causa de algún procedimiento que se haya realizado a la paciente, un legrado uterino, la presencia de un raspaje, un ameo, etcétera, que pueden estar causando cicatrices dentro del útero y se produce justamente esas sinequias uterinas. El síndrome de Asherman, es uno de los síndromes más conocidos que produce justamente las sinequias uterinas, ¿no? Entonces, ¿en quién sospecharemos esto? En pacientes pues que hayan tenido probablemente un legrado o algún procedimiento a nivel del útero. También las sinequias uterinas pueden producirse después de algunas sesiones de radioterapia, etcétera, pueden producirse esta serie de alteraciones. Estas sinequias generalmente se van a dar en pacientes pues que ya han tenido menstruaciones, ¿no? Entonces las sinequias, los defectos anatómicos de tipo adquirido son generalmente una causa de amenorrea secundaria. Dentro de las causas anatómicas de amenorrea, cabe recalcar el síndrome de Rokitansky-Kuste-Hauser. Es uno de los síndromes frecuentes que causa amenorrea primaria. La persona va a tener un crecimiento, desarrollo de caracteres sexuales femeninos normales, pero va a tener una ausencia o hipoplasia de la cavidad vaginal. A veces no tienen vagina, simplemente. O tienen un útero diminuto que no tiene canal, no tienen función ovárica, tienen cariotipo femenino, pero tú la revisas a la paciente y a veces encuentras que no tiene útero o que incluso no tiene vagina, ¿no? Entonces es una causa anatómica que hay que siempre tomar en cuenta cuando una niña o una adolescente les viene con una amenorrea de tipo primaria. El himen imperforado tampoco es muy frecuente, pero de vez en cuando lo vemos, ¿no? De año en cuando podemos decir, pero aparece, ¿no? Es una malformación poco frecuente, se acompaña que la paciente tiene genitales externos, internos también, tiene desarrollo, caracteres, tiene todo dentro de lo normal. Y en un determinado momento, generalmente en la edad en la que tenía que venir la menarca, viene dolores intensos en hipogastrio de forma periódica, que va coincidiendo con la descamación menstrual. Entonces, eso llamamos a criptomenorrea. ¿Qué es esto? Significa que la paciente pues está menstruando, tiene todo el hipotálamo hipófisis normal, tiene un útero normal, tiene una vagina normal y la sangre se está acumulando.
¿no? Entonces la paciente, después de 2 o 3 meses de dolores cíclicos, viene con un dolor generalmente más intenso y nos podemos dar cuenta con una imagen ecográfica o a veces incluso clínicamente, pues que tiene sangre retenida dentro del canal vaginal, dentro de la cavidad uterina, y generalmente esto se resuelve directamente de forma quirúrgica. Volvemos a la diapositiva, ya hemos revisado las causas anatómicas, nos vamos a las causas hormonales y endócrinas. En todo este eje hipotálamo, hipofisiario, ovario, el que está fallando es el ovario, ¿no? Esa es una de las causas principales. Entonces tenemos el hipogonadismo hipergonadotrófico y el hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? Son la FSH y la LH. ¿Quién las produce? Las produce la hipófisis. Entonces, en el hipogonadismo hipergonadotrófico estamos hablando de que el ovario realmente está insuficiente. El ovario no está funcionando y por lo tanto la cantidad de hormonas que se están produciendo a nivel de la apófisis sube, porque como el ovario no responde por un mecanismo de retroalimentación, las FSH y la LH se elevan. Por eso se llama hipogonadismo hipergonadotrófico. En el hipogonadismo hipogonadotrófico, más bien no, el ovario está funcionando bien, pero lo que no está funcionando es la parte de más arriba, ¿no? Realmente hay una alteración a nivel de las gonadotrofinas y a consecuencia de eso el ovario deja de funcionar. Vamos a verlo con más detalle en las siguientes diapositivas. Como una clasificación general, el hipogonadismo hipogonadotrófico también se le llama insuficiencia ovárica prematura. En otras palabras, menopausia precoz, ¿no? Las causas pueden ser hereditarias o las causas pueden ser adquiridas. Ya los vamos a revisar con más calma. El hipogonadismo hipogonadotrófico, generalmente, como les digo, el problema tiene que estar en el hipotálamo, en la hipófisis, el problema es más arriba y algunas veces puede darse también con enfermedades crónicas. Y existe otro tipo de amenorrea que es eugonadotrópica. Es decir, no está alterado las gonadotrofinas, no están ni elevadas, no están ni bajas. Entonces, en la amenorrea hemos dicho que existe justamente, es una diapositiva para volverte a mostrar lo mismo. Si la alteración está a nivel del ovario, decimos que hay un hipogonadismo. Hipogonadotrófico, cuando la alteración está a consecuencia de que la falla es más arriba, que también hay una disminución de las hormonas gonadotrofinas y por eso el ovario falla. El hipogonadismo hipergonadotrófico, cuando es el ovario el que está fallando, y la amenorrea con eugonadotrofinas. Entonces, en el hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿dónde estaba la falla? En el ovario, hemos dicho. Está la falla en el ovario, por lo tanto, como el ovario es el que está fallando, el hipotálamo y la hipófisis funcionan normal y pues las hormonas se elevan, ¿no? Porque están intentando estimular el ovario, pero el ovario no responde. Entonces la FSH y la LH generalmente están incrementadas. Es algo muy importante para tomar en cuenta. Habíamos dicho que el otro nombre de hipogonadismo hipergonadotrófico era falla ovárica prematura y el otro nombre era menopausia precoz. Entonces, de forma general, cuando el ovario falla, decimos que la FSH y la LH van a estar incrementadas y por lo tanto, si el ovario está fallando, no produce estrógenos y progesterona, no actúa a nivel del endometrio y pues la paciente no menstrua. Entonces, en este tipo de hipogonadismo hipergonadotrófico o llamado también insuficiencia ovárica prematura, podemos encontrar varios tipos de trastornos. Podemos encontrar trastornos hereditarios, donde existen defectos cromosómicos, ¿no? En los defectos cromosómicos nosotros los llamamos también disgenesias gonadales. Es una de las causas más frecuentes de falla ovárica prematura, ¿no? En este trastorno dice que el ovario posee un complemento normal de células germinativas, o sea, tiene la cantidad de ovocitos normales, pero por algún motivo estos ovocitos van produciéndose atresia, o sea, van destruyéndose y el tejido ovárico se va sustituyendo por un tejido fibroso, ¿no? Pueden haber muchas categorías en esta paciente. Pueden ser pacientes que tengan cariotipos normales, puede ser que tengan cariotipos anormales. Uno de los principales pacientes con disgenesias gonadales con cariotipo anormal es el síndrome de Turner. Lo vamos a describir en la siguiente diapositiva, ¿no? Pero es un problema puramente cromosómico,
¿no? Entonces, y algunas veces existen también defectos genéticos específicos también. Algunas pacientes tienen algunas anomalías específicas, ¿no? Por mutaciones de genes aislados generalmente, ¿no? Hay mutaciones específicas que reducen la producción de cierto tipo de hormonas que van a actuar a nivel de los ovocitos y no producen y hacen que estos sufran una atresia acelerada o se vayan destruyendo durante el proceso, ¿no? Dentro de las anomalías adquiridas que nosotros podemos tener, es muy importante recalcar que hay enfermedades autoinmunitarias que pueden producir una destrucción de los ovocitos, ¿no? Entonces, justamente el lupus, la artritis y la miastenia se ha visto de que pueden tener este problema. También alteraciones a nivel de las glándulas suprarrenales, alteraciones a nivel de las glándulas tiroideas, pueden producir también justamente una destrucción acelerada de los ovocitos del ovario, ¿no? Y las anomalías adquiridas pueden ser también de forma iatrogénica, es decir, causadas por alguna razón, ¿no? Muchas veces hay la necesidad de hacer una resección del ovario, de ambos ovarios, por algún tumor, alguna adherencia, alguna causa por la cual la paciente pues tiene que perder los ovarios, ¿no? Y a veces también una paciente con algún tipo de cáncer y radioterapia se puede producir también la pérdida de la función del ovario, ¿no? Hablando de estos trastornos hereditarios que producen este tipo de falla ovárica, podemos hablar de las disgenesias gonadales, ¿no? Lo que habíamos dicho, cuando existen con cariotipo anormal o con cariotipo normal. Cuando tenemos una paciente con cariotipo anormal, un ejemplo claro es justamente el síndrome de Turner, ¿no? Se deben acordar ustedes que el síndrome de Turner es una alteración cromosómica en la cual nos falta un cromosoma, ¿no? Por eso la paciente tiene solamente un cromosoma, 45, X, ¿no? Ese es el tipo de material cromosómico que tiene la paciente y vamos a tener una paciente con hipotiroidismo, infertilidad, muchos lunares, problemas linfáticos, cuello corto, etcétera, y por supuesto pues la paciente va a ser infértil, ¿no? Y la paciente va a tener una talla baja, va a ser pequeña, etcétera. Como les digo, es un importante ejemplo de un cariotipo anormal, ¿no? Y pacientes, como les digo, que también pueden tener cariotipos normales, ¿no? Que tengan lo que nosotros podemos llamar una disgenesia gonadal pura. Las pacientes tienen 46 cromosomas, pueden ser XX o pueden ser incluso XY, ¿no? Pero tienen fenotipos femeninos a veces, aunque tengan el cromosoma XY, pero pues no tienen ovarios o tienen alteraciones a nivel de los conductos de Müller y esa paciente pues con seguridad no va a menstruar nunca. Vámonos a la falla ovárica prematura. Estamos en lo mismo. Hipogonadismo hipergonadotrófico. Su otro nombre hemos dicho falla ovárica prematura. ¿Por qué se producirá esta falla ovárica? Es algo muy común y pueden verlo ustedes en la consulta alguna vez, incluso de medicina general, ¿no? Se ha visto que hay muchas causas, pero hay ciertas teorías donde dice que puede ser o que la paciente no se le hayan agotado los folículos, o sea, que los tenga pocos, o que los tenga en cantidad normal, pero que no puedan madurar. Son dos posibilidades para esa paciente. Cuando la paciente tiene un agotamiento folicular, también puede ser que realmente no haya recibido muchos folículos de nacimiento, o que sus folículos se destruyen aceleradamente. Se dice que cuando tiene dotación insuficiente de folículos, generalmente es por una disgenesia gonadal. O cuando la paciente tuvo una buena cantidad de folículos, pero se están destruyendo. Esto puede producir en alteraciones cromosómicas numéricas, en alteraciones cromosómicas estructurales, en la galactosemia, como les decía, hay causas de algún endocrinológicas que pueden producirnos, puede ser por radioterapia, quimioterapia, cirugía, algunas alteraciones inmunológicas o a veces, lamentablemente, no llegamos a conocer la causa porque en esta determinada paciente se van destruyendo rápidamente sus ovocitos, ¿no? Y algunas veces no es que tenga la paciente un agotamiento de los folículos, sino que no puedan madurar, es decir, que tenga los folículos necesarios, pero que no puedan llegar a ser maduros y no pueda llegar a ovular. Puede ser en las alteraciones inmunológicas, puede haber un déficit enzimático, puede haber anormalidades de las gonadotrofinas o algo muy común a veces que es el síndrome del ovario resistente. Y tenemos que una paciente joven que tiene síntomas de la menopausia y que a veces probablemente no haya completado incluso su deseo reproductivo, quiera tener hijos, pero que la paciente en un momento dado llega a ser menopáusica. Pasemos al siguiente, hipogonadismo hipogonadotrófico.
Hemos dicho, en el hipogonadismo hipogonadotrófico, el ovario funciona, o sea, teóricamente está sano, pero no está produciendo hormonas porque no está recibiendo el estímulo del eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, hay un problema o en el hipotálamo o en la hipófisis que están disminuyendo la cantidad de gonadotrofinas para estimular el ovario. Sabemos que esto tiene que producir la GnRH y la hipófisis tiene que producir la FSH para que el ovario reaccione. Entonces, en este caso, el ovario, si recibiría la cantidad de hormonas, funcionaría, pero no está recibiendo la cantidad adecuada de hormonas. Por eso se llama hipogonadismo, si hay una disfunción del ovario, pero a consecuencia de falta de estímulo, porque hay una hipogonadotrifinemia. Entonces, en este sentido tenemos alteraciones a nivel del hipotálamo o alteraciones a nivel de la hipófisis, ¿no? En alteraciones a nivel del hipotálamo tenemos también hereditarias y adquiridas. Dentro de las causas hereditarias a nivel del hipotálamo, generalmente hay un subgrupo de pacientes que tienen este llamado síndrome de Kallmann, que se produce también con efectos del olfato, con una hiposmia o una anosmia. Este síndrome está ligado al cromosoma X, tiene un patrón autosómico dominante o a veces autosómico recesivo. Este gen se va expresando durante la vida fetal, codifica la presencia de una proteína que se llama anosmina y es la razón por la que esta paciente pues va a tener amenorrea y también va a tener alteraciones a nivel del olfato. Es un síndrome común que hay que tomarlo en cuenta y generalmente es una causa de amenorrea primaria. ¿Ya? Es, digamos, como el ejemplo más representativo de una causa hereditaria de amenorrea hipotalámica. Dentro de las causas adquiridas tenemos varios trastornos que pueden producir también deficiencias a nivel del hipotálamo. Se ha visto que los trastornos alimenticios pueden producir la anorexia nerviosa, la bulimia, pueden causar amenorrea. Vamos a ver en otra diapositiva cuál es el mecanismo por el cual lo pueden causar también, ¿no? Puede producirse también la amenorrea por ejercicio intenso, ¿no? Donde es frecuente en mujeres que realizan ejercicios donde pierden gran cantidad de grasa, ¿no? Ballet, gimnasia, corredores, etc. ¿No? Entonces, en mujeres se puede producir a veces no solo amenorrea, sino también oligomenorrea, ¿no? La paciente menstrua cada 2, 3 o 4 meses, ¿no? Es una causa que puede pasar también. La amenorrea por estrés, ¿no? Secundarios al comienzo de clases, a la época de exámenes, secundarias a un estrés postraumático, una pérdida familiar, puede pasar, ¿no? Y a veces también la paciente pues, puede tener una pseudociesis, ¿no? Es de causa psicológica, ¿no? Que se ha descrito también, ¿no? Que la paciente a veces desea con muchas ganas tener un embarazo y pues piensa psicológicamente que la paciente está embarazada, ¿no? Las alteraciones a nivel de la hipófisis también podemos tener alteraciones hereditarias y alteraciones adquiridas, ¿no? Dentro de las anomalías hereditarias se ha visto que pueden haber justamente el síndrome de Kallmann que empieza en el hipotálamo, puede afectar también a la hipófisis, es uno de los principales cuadros representativos que puede producirse. Y dentro de las anomalías adquiridas principalmente hablamos acerca de los tumores hipofisiarios, que por más son una causa bastante frecuente, ¿no? De amenorrea adquirida. Entonces se producen adenomas en la cual va produciendo generalmente aumento de todos los tipos de hormonas que produce la hipófisis y una de las hormonas que aumenta es la prolactina, ¿no? Y la hiperprolactinemia vamos a poder ver nosotros de que es una causa importante de amenorrea secundaria. Entonces vamos a verlo. Entonces habíamos dicho que una causa de amenorrea hereditaria es justamente el síndrome de Kallmann. Creo que ya lo hemos descrito, no quiero redundar ni profundizar en este síndrome, pero tienen que saber que cursa principalmente con hipoxia, anosmia y con amenorrea. Justamente la anorexia nerviosa, la bulimia, les había dicho que pueden causar alteraciones a nivel de la formación de la insulina, glucagón y catecolaminas, ¿no? Esto da lo mismo el estrés puede aumentar la CRH y aumenta el cortisol, y esto produce también una alteración de la secreción pulsátil de GnRH. El ejercicio intenso aumenta opioides, aumenta las beta-endorfinas, y estas tres cosas, la anorexia, el estrés y el ejercicio, causan una alteración a nivel de la secreción pulsátil de GnRH. Sabemos que la GnRH debe secretarse por pulsos, ¿no? Una elevación, vuelve a bajar, eleva y vuelve a bajar. Y en estos casos se produce una alteración de esta secreción. Ya no es pulsátil, por lo tanto también se alteran las concentraciones de FSH y LH, y si esto se altera, pues se va a producir una anovulación y esto consecuentemente una amenorrea.
¿no? Alteraciones a nivel de la hipófisis habíamos visto, ya las hereditarias ya las hemos visto. Las adquiridas, ahondemos un poquitito acerca de lo que es los adenomas hipoficiarios. El adenoma hipoficiario es justamente un tipo de tumor que se produce a nivel de la hipófisis, ¿no? Los adenomas hipoficiarios pueden afectar a una o todas las hormonas que se producen a nivel de la hipófisis. Y acordémonos que en la hipófisis posterior se produce justamente la prolactina, ¿no? Entonces, la hiperprolactinemia causa un mecanismo en el cual la paciente pues deja de menstruar y también puede tener una secreción de leche, ¿no? Una galactorrea, que es una causa, es un cuadro clínico común, ¿no? La paciente que tenga amenorrea y que además tenga galactorrea. Vamos a ver en la siguiente diapositiva también el mecanismo por el cual la causa. Y algo importante que también podemos mencionar es el síndrome de Sheehan, ¿no? El síndrome de Sheehan es una alteración también a nivel de la hipófisis que se produce muchas veces meses después de que una paciente haya tenido un embarazo, ¿no? Y que en el embarazo haya tenido una hemorragia puerperal fuerte, se puede decir, una hemorragia puerperal grave. Entonces dice que en esa hemorragia puerperal se ha producido una disminución de oxígeno a nivel de tejidos no nobles y puede haber una disminución de oxígeno a nivel del tejido hipoficiario y se produce una disminución de las células, es decir, una falla de la hipófisis a consecuencia de una falta de irrigación. Entonces, tiempo después la paciente nos va a aparecer con este síndrome en el cual va a dejar de menstruar, pero no solo eso, generalmente tiene alteración de todas las hormonas hipoficiarias. Tendrá alteraciones tiroideas, tendrá alteraciones a nivel de la hormona del crecimiento, tendrá alteraciones de la prolactina, porque la hipófisis ha sido afectada, ¿no? Entonces, este es un cuadro, por ejemplo, que nos muestra cómo actúa la hiperprolactinemia en el caso de una mujer que está dando de lactar, que también sube la prolactina, pero también se puede traspolar a cuando una paciente tiene un aumento de la prolactina por otra causa que no sea la lactancia. Entonces, la hiperprolactinemia, la disminución de la dopamina puede producir un aumento de la prolactina. Al aumento de la prolactina va a disminuir la concentración de GnRH, por lo tanto, esto va a producir una disminución de la FSH y la LH, y esto pues nos va a producir justamente una anovulación y una amenorrea. Esa también es la explicación del método MELA, del método de la lactancia y amenorrea, ¿no? Que utilizamos en las pacientes para que no se embaracen mientras están dando de lactar, ¿no? Pero también se puede producir este mismo mecanismo en una paciente que tenga un aumento de la prolactina por otras causas. Muy bien, hemos visto la amenorrea por hipogonadismo hipergonadotrófico, hemos visto por hipogonadismo hipogonadotrófico y ahora veremos la amenorrea con eugonadotrófica. ¿Qué significa? Que las hormonas están aparentemente normales o levemente alteradas, ¿no? Dentro de estos, ¿qué tenemos? Ya tenemos algo muy importante que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? La hiperplasia suprarrenal congénita del adulto, tenemos el hipotiroidismo y tenemos algunos tipos de tumores ováricos. De entre estos, de lejos, el más común pues es el síndrome de ovario poliquístico. Justamente en ese vamos a ahondar un poquito más. ¿Qué pasa en el síndrome de ovario poliquístico? Dice que puede haber una alteración de las hormonas, pero no es una alteración muy grande, ¿no? Entonces dice que sí puede haber a nivel del hipotálamo y de la glándula pituitaria una alteración de las pulsaciones de GnRH. No suele ser muy fuerte, a veces no se nota siquiera en laboratorio. Por lo tanto, puede haber también una leve alteración a nivel de la FSH y la LH y va a actuar a nivel del ovario, ¿no? Y en el ovario va a causar también cierto grado de disfunción. También estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico generalmente tienen otro tipo de problemas también, como ser un síndrome de resistencia a la insulina, ¿no? Hay un síndrome de resistencia a la insulina de los músculos y del hígado, hay una disfunción de los adipocitos, esas pacientes generalmente son tendentes a tener diabetes, pueden tener obesidad, por lo tanto hay una disfunción a nivel de ese nivel, puede haber una hiperinsulinemia y esto puede afectar también de forma directa al ovario para que se produzca una disfunción, que no funcione correctamente, ¿no? Esto puede producir un hiperandrogenismo, es decir, una disfusión del tipo de hormonas que produce. En vez de producir la mayor cantidad de hormonas femeninas y
cierta cantidad de masculinas que generalmente produce, hay un hiperandrogenismo, se producen más andrógenos en la mujer, por lo tanto esta paciente va a tener disfunciones de los andrógenos, va a tener alteraciones también a nivel de del físico de la misma mujer, va a tener cierto grado de hirsutismo, acné, etcétera, que nos da los síntomas. Y va a haber un arresto folicular. ¿Qué es el arresto folicular? El ovario tiene la cantidad normal de folículos, pero los folículos no pueden crecer. No se llegan hasta cierto nivel y hasta ahí llega. No pueden avanzar hasta el momento de la ovulación y eso se produce justamente la anovulación en estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico. La hiperprolastinemia y el hipotiroidismo son otras causas en las cuales hay una amenorrea, pero con poca o leve alteración de las gonadotrofinas, ¿no? Cuando existe una disminución de la hormona tiroidea por alguna causa, pongámosle una tiroiditis o alguna causa que tenga la paciente, esto va a causar de forma compensadora la elevación de la TRH, ¿no es cierto? Esto va a producir también aumento de la TSH, esto es el hipotiroidismo normal. Este aumento de la TRH va a causar también un aumento de la prolactina por mecanismo compensador. Esto va a causar aumento de la prolactina y otra vez, como lo hacía el estrés, etcétera, va a alterar la producción de GnRH de forma pulsátil. Esto va a alterar la producción de LH y FSH también, y esto va a producir también una anovulación y, por consecuente, una amenorrea. Como última diapositiva de las causas, tenemos algunas causas más extrañas de amenorrea, ¿no? Pueden haber causas farmacológicas, ¿no? Que haya pacientes que estén tomando bloqueadores de los receptores de dopamina, como antidepresivos, neurolépticos, etc. Agentes que provocan depresión de dopamina, como las ametildopa, reserpinas, etc. Que tengan antagonistas del receptor histamínico H2, como la cimetidina, que algunos anestésicos, estrógenos, TRH exógeno, pueden causar también amenorrea. ¿Para qué pongo esta diapositiva? Para que siempre en la anamnesis no se olviden de preguntar qué medicamentos toma la paciente, ¿no? Que es muy importante. ¿Cómo hacemos el enfoque diagnóstico a estas pacientes? ¿No? Principalmente, sabemos que en la historia clínica tenemos que hacer una anamnesis y el examen físico. ¿Qué tendremos que preguntar de forma dirigida en la anamnesis? ¿Cómo fue su pubertad? Si la paciente ya ha tenido menstruaciones, en qué edad, de qué características, cómo son sus ciclos menstruales, le han operado de algo, le han hecho legrados, le han hecho algún tipo de procedimientos, tiene alguna enfermedad, algún tipo de cáncer, ha recibido radioterapia, toma algún tipo de medicamento, tiene algún otro síntoma asociado, alguna alteración de la vista, tiene alguna alteración, tiene algún cambio hormonal, tiene calores, qué sé yo. ¿Qué antecedentes familiares tiene? Sabemos que hay enfermedades hereditarias que pueden causar esto. Entonces, ¿qué tipo de antecedentes familiares tiene? A nivel del examen físico veremos el índice de masa corporal, ¿no? Porque habíamos visto que pacientes con anorexia, bulimia o pacientes obesas como el ovario poliquístico pueden tener alteraciones. Mediremos el campo visual, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de tumores, adenomas hipoficiarios, sabemos que pueden afectar al sistema nervioso central y afectar el campo visual. Si tiene cambios dérmicos, hirsutismo, acné, etcétera, alteraciones a nivel de las mamas, que veremos si tiene galactorrea, ¿no ve? Y por supuesto, pues le haremos un examen genital, ¿no? Ver si hay alguna causa anatómica genital que esté causando la amenorrea. ¿Qué estudios complementarios le pedimos a la paciente? Por supuesto, si es una paciente que ya ha tenido menstruaciones previamente, se excluirá el embarazo de primera causa, ¿no? Luego le puedo pedir una ecografía, le puedo pedir una radiografía, si es que necesito ver algo especial a nivel de la silla turca, etc. Le puedo pedir un análisis cromosómico si estoy sospechando un problema cromosómico, le puedo pedir un recuento hormonal si estoy sospechando algún problema hormonal y muchas veces ya al momento de hacer un diagnóstico ya hacemos una prueba con progesterona. ¿En qué consistirá esta prueba con progesterona? En la amenorrea primaria, ¿qué tipo de manejo nosotros hacemos? Es una sola diapositiva, por favor, tomémosle mucha atención. ¿Ya? ¿Qué tipo de enfoque hacemos a la paciente? Vemos a la paciente y lo primero que tenemos que ver es si tiene desarrollo puberal. Tendrá vello púbico, tendrá crecimiento del botón mamario, tendrá la talla adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos si la paciente tiene o no tiene el desarrollo puberal. Si la paciente tiene un desarrollo puberal normal, entonces le pediremos una ecografía y ahí veremos si tiene o no tiene útero. Si la paciente tiene útero, verificaremos si tiene una obstrucción del tracto de salida, si tiene vagina permeable y si tiene el himen con perforación. Y si es que la paciente tiene una obstrucción del tracto de salida,
Entonces ahí estaríamos hablando, ¿no? Que tendrá tal vez un himen imperforado, un tabique, una génesis vaginal, etc. Si la paciente no tiene nada de eso, es decir, no tiene una obstrucción del tracto de salida, ya podemos pensar en una hiperplasia suprarrenal congénita o tal vez en un síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Cuando revisamos a la paciente y en la ecografía nos dice que no tiene útero, pues definitivamente tendremos que pedir un cariotipo, ¿no? Ver si tiene 46XX, puede ser una insensibilidad a los andrógenos o si tiene algún tipo de agenesia mülleriana. Si la paciente tiene un desarrollo puberal detenido o ausente, pues vamos a medirle la FSH y la LH, ¿no? Y vamos a ver si la FSH está normal o está baja, o sea, tiene hipogonadotrofia, hay una disminución de las gonadotrofinas, puede ser que tenga enfermedades crónicas, anorexia, amenorrea del ejercicio, estrés, déficit de GnRH, idiopático, defectos hipoficiarios, tumores o medicamentosa. Si su FSH está alta, estamos hablando de que su ovario no está funcionando, entonces puede ser alguna alteración genética. Podemos pedirle su cariotipo y por ahí nos encontramos con un síndrome de Turner, una disgenesia gonadal, XX, una XY, por una oforitis, o que la paciente haya tenido radioterapia o quimioterapia y que ahí con eso haya disminuido sus reservas ováricas. ¿Cómo manejamos una amenorrea secundaria? ¿No? Primero descartamos embarazo y hemos dicho, ¿qué pruebas se deben hacer de forma inicial a una paciente? Uno, habíamos dicho, prueba con la progesterona. Y lo segundo es medir la TSH y la prolactina, porque son causas fáciles y sencillas para diagnosticar un tipo de amenorrea. Entonces eso hacemos con una paciente. Amenorrea secundaria, le descartamos embarazo, le hacemos prueba de progesterona y le pedimos la TSH y la prolactina. ¿Ya? Entonces, si tengo una TSH y prolactina normales, prosigo con la prueba de progesterona y ya habíamos dicho, si la prueba de progesterona me sale positiva, entonces veo de que todo tiene endometrio, tiene hormonas, etcétera, pero que no está llegando a ovular. Entonces probablemente podría ser un ovario poliquístico y ahí vemos si la paciente desea embarazarse o no desea embarazarse para hacerle algún tipo de tratamiento. Si la prueba de progesterona me sale negativa, habíamos dicho le damos nuevamente estrógeno y progesterona y si sigue saliendo negativa, podemos pensar que hay una alteración anatómica, habíamos dicho, y por ahí es un síndrome de Asherman, etcétera, y necesita un tratamiento quirúrgico. Si la prueba después de darle estrógenos y progesterona me sale positiva y la paciente sangra, entonces veo su FSH y la LH. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es para determinar si es hipogonadotrofinemia o hay hipergonadotrofinemia. Entonces, si la FSH está elevada y la LH está elevada, estamos hablando de un hipogonadismo hipergonadotrófico, es decir, falla ovárica prematura, menopausia precoz. Entonces le daremos pues estrógeno, ¿no? Perdón. Entonces, si la paciente está con menopausia prematura, pues le haré tratamiento de menopausia prematura, le daré estrógeno si la paciente es menor de 40 años, y veré si hay otro tipo de hormonas sustitutivas que le puedo dar, etcétera, etcétera. ¿No? Si la paciente tiene una FSH y LH disminuidas, ¿de qué estamos hablando? De un hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Dónde está el problema? Arriba, más arriba. Está en la hipófisis o en el hipotálamo. Entonces busco, ¿no? Probablemente le haré una radiografía para ver su silla turca, le haré una resonancia magnética, etcétera, y según a lo que encuentre, pues haré la causa. ¿Ya? Si es que después de pedir la TSH y la prolactina me sale anormal la TSH, ¿qué significará? Que probablemente tenga un problema a nivel de la tiroides, ¿no? Entonces tendrá un hipotiroidismo, un hipertiroidismo y probablemente le tenga que hacer tratamiento de esa patología. Si la paciente en el test de TSH y prolactina me sale con una prolactina anormalmente alta, veo, si la prolactina es alta pero está menos de 100, voy a considerar otras causas y buscar y hacerle tratamiento etiológico, ¿no? Se le puede dar medicamentos para disminuir. Pero si su prolactina está muy alta, más de 100, debo sí o sí hacer un estudio de la silla turca, una resonancia magnética, ¿no? Para buscar justamente los adenomas hipoficiarios, ¿no? Que es una causa. Si es que en la resonancia me sale negativo, ya puedo buscar otras causas de hiperprolactinemia y hacer el tratamiento según a lo que encuentre. Un poquito engorroso, pero si ustedes revisan esta diapositiva y tuvieran esto en un papelito para manejar una paciente, creo que no tendrían problema para tener una idea de cómo hacer el manejo de una paciente con menorrea secundaria. Entonces, ¿cómo la manejo a la paciente? Pues ya sabemos, va a depender de la causa. Como hay múltiples causas de amenorrea, no hay pues un tratamiento específico para cada una. Pero también muchas veces depende de los objetivos de la paciente.
Depende si una paciente, por decir, con ovario poliquístico quiere o no quiere embarazarse. Si esa paciente, además de tener esto, tiene problemas de hirsutismo, tiene problemas de acné. Si es que la paciente quiere en algún momento ser madre, no quiere ser madre, todo va a depender. Y las principales formas de tratamiento es un manejo quirúrgico en algún tipo de patologías, manejo con hormonas, dependiendo qué tipo de patología tenga la paciente, o si la paciente tiene problemas de fertilidad, pues intentar devolverle la misma. Entonces, en la menorrea primaria, antes de entrar a esta diapositiva, pues sabemos que es muy difícil hacer un tratamiento como tal, ¿no? Si la paciente tiene un síndrome de Rokitansky, que si tiene una agenesia mülleriana, pues son cosas bastante difíciles, o si tiene una alteración cromosómica. Entonces, no voy a ahondar mucho en los tratamientos de la menorrea primaria, porque son definitivamente según a la causa de la menorrea, ¿no? La menorrea secundaria, sin embargo, sí tenemos un algoritmo de tratamiento, ¿no? Y hemos visto nuevamente, es un poquito repetitivo, ¿no? Si su TSH está elevada, es hipotiroidea y le hago tratamiento de hipotiroidismo. Si su prolactina está elevada, tiene una hiperprolactinemia y le hago tratamiento. Sin embargo, si es que después de hacer su prueba de progesterona, habíamos dicho, tenemos alteraciones, esto ya nos dice qué tratamiento podemos darle. Por ejemplo, si la prueba de progesterona es positiva, significa que está fallando la foliculogénesis y hay una anovulación. Generalmente en este caso el tratamiento que hacemos es justamente anticonceptivos. No le damos estrógeno y progesterona para tratar de estimular nuevamente a su endometrio y que la paciente pueda volver a menstruar, ¿no? Y habíamos dicho, si la prueba de progesterona me salió negativa, le voy a dar nuevamente el estrógeno más progesterona, ¿no? Y voy a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, va a haber una falla de la esteroidogénesis en el caso de que haya una alteración. Entonces voy a medir la FSH y la LH para ver, ¿no? Justamente qué es lo que está pasando, si hay una falla ovárica, si hay una falla a nivel de la hipófisis, si es que hay una alteración, para ver los problemas de la hipófisis y del hipotálamo y hacer tratamiento, pues, de cada una de las patologías, ¿no es cierto? Y si la prueba de estrógeno más progesterona me sale negativa, tengo que buscar un órgano afectado, sí o sí, para hacer un tratamiento. Entonces, cuando después de hacer la hemorragia por deprivación con la progesterona tenemos una prolactina sérica elevada, podemos utilizar algún tipo de medicamentos como los dopaminérgicos. Y tenemos nosotros, a este nivel, generalmente utilizamos la cabergolina, ¿no? Que es un medicamento que puede disminuir la cantidad de la dopamina para disminuir la cantidad de la prolactina, ¿no? Pero si la paciente desea un embarazo, podemos tratar también con fármacos dopaminérgicos o con algunos reguladores del ciclo menstrual, ¿no? Si después de la hemorragia si la paciente no tiene hemorragia por deprivación después de recibir la prueba de progesterona, podemos ver, ¿no es cierto?, si hay una alteración a nivel del endometrio, ¿no? Si es que después de darle estrógenos y progesterona la paciente empieza a menstruar, entonces medimos la FSH y hay una falla ovárica y aquí le vamos a dar nuevamente estrógenos, ¿no? Porque la paciente está con una menopausia precoz, ¿no? Y si es que es la prueba negativa, tenemos una falla endometrial, ¿no? Esto es un poquito como redundante a las anteriores diapositivas para que no se olviden que la prueba de progesterona es muy importante en el manejo de la menorrea secundaria, ¿no? Y creo que con esto terminamos. Es una clase, yo entiendo, un poco engorroso y un poquito largo, pero quiero agradecerles por su paciencia y darles a entender de que la parte ginecológica es algo que no van a poder pasar de largo, y la paciente con amenorrea siempre puede llegar a cualquier otro tipo de consultorio y ustedes tienen que tener una idea de su manejo, ¿no? Y como ustedes se habrán dado cuenta, está también muy relacionado con otro tipo de problemas, con otro tipo de enfermedades tiroideas, enfermedades autoinmunes, etc. Entonces, teniendo la especialidad que ustedes tengan, probablemente se encuentran también con casos parecidos a este tipo de pacientes. Espero sus consultas a través del claustro. Gracias.